El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conocido por su estilo único y poco convencional de liderazgo, dejó a todos sin palabras en un evento reciente que ha tocado profundamente a millas de jóvenes salvadoreños. En una reunión cargada de emoción, el presidente pronunció un discurso que no solo sorprendió a los presentes, sino que también hizo llorar a muchos de ellos. A través de sus palabras, Bukele compartió una visión de esperanza y cambio que llegó directo al corazón de la juventud. Todo comenzó cuando el mandatario convocó a los jóvenes a un acto especial en el que se refería al futuro del país. Con su característica actitud segura y directa, Bukele se dirigió a los jóvenes presentes, hablándoles de la importancia de creer en sí mismos y en el futuro de El Salvador. Pero lo que nadie esperaba era la intensidad emocional con la que habló. Bajo un tono profundo, casi personal, Bukele contó historias de su propia vida, revelando los sacrificios y las dificultades que enfrentó para llegar hasta donde está ahora. Habló de la importancia de perseverar, de no dejarse vencer por los obstáculos y de cómo el futuro del país está en manos de los jóvenes. Al ver la emoción en el rostro de cada joven, Bukele continuó con un mensaje de esperanza, diciéndoles que no estaban solos y que el gobierno estaba comprometido con brindarles las oportunidades que merecen. Fue en ese momento cuando muchos comenzaron a llorar. Jóvenes que habían vivido cerca de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades se sintieron tocados por las palabras del presidente, que les ofrecían una visión distinta, un futuro de progreso y superación personal. Fue un recordatorio de que, aunque las circunstancias fueran difíciles, siempre hay una oportunidad para cambiar y construir un futuro mejor. Lo más sorprendente de este discurso fue la conexión auténtica que Bukele logró establecer con los jóvenes. Su mensaje fue directo, sin rodeos, pero lleno de humanidad. No fue un discurso político tradicional, sino un llamado genuino a la unidad y a la transformación del país, basado en la fe en las nuevas generaciones. La reacción de los jóvenes no se hizo esperar. Muchos compartieron sus testimonios en redes sociales, expresando cómo las palabras de Bukele les habían dado fuerzas para seguir adelante, incluso cuando pensaban que todo estaba perdido. Para ellos, fue un momento que marcó un antes y un después, un recordatorio de que siempre hay esperanza. El evento no solo sorprendió a los asistentes, sino que también conmovió a millas de personas que, aunque no estaban presentes, siguieron el discurso a través de medios digitales. La emoción que generó este momento se extendió más allá de las paredes del evento, tocando a muchos en el país. Para muchos, esta fue una de las intervenciones más auténticas y humanas del presidente Nayib Bukele, demostrando que, más allá de la política, hay un compromiso real con el bienestar y el futuro de los jóvenes salvadoreños. La historia no terminó ahí. Tras el emotivo discurso, Nayib Bukele continuó sorprendiéndolos con una acción inesperada. En un gesto de empatía, invitó a los jóvenes presentes a compartir sus sueños, preocupaciones y aspiraciones. Abrió un espacio para escuchar a aquellos que, en muchas ocasiones, se sienten invisibles ante los ojos de la sociedad. Uno por uno, los jóvenes comenzaron a hablar. Algunos compartieron sus historias de vida, describiendo las dificultades que enfrentaron al crecer en barrios marginados, donde la violencia y la falta de oportunidades eran una constante. Otros expresaron su deseo de cambiar el rumbo del país y contribuir a la construcción de una nación más justa y próspera. Lo que siguió fue algo que sorprendió aún más a los presentes. Bukele no solo escuchaba, sino que respondía de manera personal a cada uno de ellos.
sin promesas vacías, sino con un enfoque genuino en cómo el gobierno podía ayudar a generar las condiciones necesarias para que los jóvenes pudieran alcanzar sus metas. Yo crecí en un lugar donde los sueños parecían imposibles, pero aún así, aquí estoy, dijo Bukele, mirando a los jóvenes a los ojos. Sé lo que es luchar contra el sistema, contra las circunstancias. Pero quiero que sepan que este gobierno está aquí para ser su aliado, no su enemigo. Juntos vamos a crear un El Salvador diferente. Las palabras de Bukele eran claras y decididas, pero también llenas de un sentimiento profundo de comprensión hacia las luchas cotidianas que enfrentan los jóvenes. Parecía que el presidente no solo se estaba dirigiendo a la nación desde su posición política, sino como alguien que realmente entendía y compartía los desafíos que muchos de los jóvenes estaban atravesando. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Bukele les pidió que escribieran sus sueños en una carta. Les dio un espacio para que cada uno de ellos plasmara en papel sus objetivos personales, sin importar cuán grandes o pequeños fueran. Luego, sorprendiendo a todos, dijo que las cartas no serían guardadas en un cajón, sino que serían utilizadas como base para un programa nacional que facilitaría el acceso a recursos, formación y empleo para los jóvenes. Esto no es solo una charla, añadió Bukele. Vamos a hacer que sus sueños se convertirán en realidad. Necesitan saber que su esfuerzo no es en vano. A medida que los jóvenes escuchaban estas palabras, sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y esperanza. Para muchos de ellos, era la primera vez que sentían que su voz, sus sueños, y sus problemas importaban realmente a quienes tomaban decisiones en el país. El acto continuó con una atmósfera cargada de emoción, pero también de acción. Los jóvenes ya no eran simplemente receptores de palabras bonitas, sentí que, por primera vez, se les estaba ofreciendo algo tangible. Bukele les presentó iniciativas concretas que podrían ayudar a los jóvenes a emprender, estudiar o encontrar trabajos dignos. Estas propuestas eran parte de un plan a largo plazo, diseñado para transformar no solo las ciudades, sino también las mentalidades y las perspectivas de la juventud salvadoreña. El evento concluyó con una ovación unánime de los jóvenes presentes, quienes no solo aplaudieron el discurso de Bukele, sino que también se sintieron parte de un cambio que, de alguna forma, ya había comenzado. Salieron del lugar con una nueva visión, con una esperanza renovada, y con la certeza de que, al menos por un momento, fueron escuchados, y lo que es más importante, que su futuro podría ser diferente. Este día marcó un hito en la relación entre el gobierno y la juventud de El Salvador. No solo por la fuerza emocional del discurso de Bukele, sino por la sensación palpable de que las palabras no quedarían en el aire, sino que se convertirían en acciones concretas. A partir de ese día, muchos jóvenes comenzaron a ver la política no como algo distante y ajeno a sus vidas, sino como una herramienta que podía ser usada para mejorar su realidad. Para Nayib Bukele, este momento también fue un recordatorio de que, a pesar de las críticas y los desafíos políticos, su compromiso con la juventud salvadoreña seguía siendo uno de los pilares fundamentales de su liderazgo. Y, al final del día, esa conexión emocional con los jóvenes, ese compromiso genuino con su bienestar, se convirtió en un legado que muchos recordarán por mucho tiempo. El evento culminó con una sensación palpable de unidad y esperanza en el aire. Los que al principio llegaron al lugar con escepticismo y dudas sobre el futuro, ahora los jóvenes se sentían empoderados y parte de algo mucho más grande que ellos mismos.
Muchos se quedaron reflexionando sobre lo que habían vivido en esa jornada histórica. Nayib Bukele, con un tono tranquilo pero firme, cerró su discurso con un mensaje que resonó profundamente en todos los presentes. Ustedes son el futuro, y quiero que recuerden que, aunque a veces el camino parezca oscuro y sin salida, siempre hay un rayo de luz. Ese rayo de luz es su determinación, su trabajo y el cambio que podemos hacer juntos. Nunca olvídense que no están solos. El Salvador los necesita y yo estoy aquí para ayudarlos a construir el país que ustedes sueñan. Cuando Bukele terminó de hablar, los jóvenes no solo aplaudieron, sino que muchos, con los ojos brillantes de emoción, se acercaron al presidente. La atmósfera en la sala era una mezcla de adrenalina y gratitud. Algunos se tomaron el tiempo para abrazar al presidente, otros le agradecieron con lágrimas en los ojos, expresando lo que sus palabras significaban para ellos. Era evidente que algo había cambiado dentro de ellos. Lo que había sido una jornada de incertidumbre se había transformado en un punto de inflexión emocional. Pero lo más impactante fue que Bukele no solo había hablado de esperanza, sino que había dado pasos concretos para que esa esperanza no fuera solo un sueño vacío. Los jóvenes se fueron con la promesa de que sus cartas no solo serían leídas, sino que darían inicio a una serie de programas y políticas orientadas a su bienestar. Los proyectos de emprendimiento, educación, salud mental y empleo para la juventud ya no eran solo promesas, sino planes reales que comenzarían a implementarse a corto plazo. El presidente también les recordó que ellos eran la base sobre la que El Salvador se levantaría en los próximos años. En sus manos estaba la capacidad de transformar el país y de dejar atrás un legado de violencia y desesperanza. Pero para eso, les instó a tomar responsabilidad, a actuar con valentía, ya nunca perder la fe en sí mismos. El acto concluyó con los jóvenes saliendo del lugar con un renovado sentido de propósito. Algunos comenzaron a hablar entre sí, compartir ideas y crear alianzas. Otros decidieron, a partir de ese momento, empezar a trabajar en sus proyectos personales con una visión más clara de lo que querían lograr. En ese instante, muchos de ellos sintieron que, por fin, su país les estaba ofreciendo una oportunidad real de cambiar sus destinos. Para Nayib Bukele, este evento representó una reafirmación de que el futuro del país depende de su gente más joven. No solo de políticas públicas, sino de un cambio cultural profundo, de una juventud que cree en su potencial y que sabe que el gobierno está dispuesto a apoyarla en cada paso. El presidente, al mirar a esos jóvenes, entendió que su liderazgo debía ir más allá de las decisiones políticas y los logros institucionales. Su liderazgo debía ser una fuente de inspiración, un ejemplo de cómo la empatía y la acción pueden marcar la diferencia. Con este acto, Nayib Bukele no solo logró conmover a la juventud, sino también reavivar una chispa de esperanza en toda la nación. La conexión entre el gobierno y la gente se fortaleció, y el país entero comenzó a visualizar un futuro mejor, cimentado en el trabajo colectivo y en la creencia de que los sueños, por imposibles que parezcan, pueden hacerse realidad. Así, ese día quedó grabado en la memoria colectiva de El Salvador como un momento de transición, un punto de no retorno donde, por fin, los jóvenes comenzaron a sentirse parte activa de la construcción de su propio destino, con la promesa de que no estarían solos en el camino hacia un futuro más brillante.